Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando este día sobre la experiencia de Panamá, por un lado, y por el otro lado estamos viendo si El Salvador tiene un futuro promisorio o no, y si lo tiene, entonces cómo lo hacemos, ¿verdad? Y queriendo aprender un poco, Pepe, justamente de la experiencia panameña. ¿Cómo hicieron ustedes para lograr esos consensos, definir unas inversiones tan grandes como las que están haciendo, como la ampliación del canal y muchas otras, ¿verdad? Y que eso trascendiera a los gobiernos, porque los gobiernos cambian cada 5 años, pero estas inversiones son de muy largo plazo, ¿verdad? ¿Cómo lograron ustedes ese consenso básico en la sociedad y entre los políticos? Sí, Luis, hay que retrotraerse a la década de los 90 y recordar que en el año 89, a finales, se dio una invasión y se cambió el régimen. Veníamos de un régimen militar corrupto, agotado, que había atentado contra todas las instituciones democráticas, y los dos primeros gobiernos que sucedieron a ese evento se dedicaron exclusivamente a consolidar la democracia. Se dio muy poco crecimiento y coincidió en ese momento la transferencia del Canal de Panamá de los norteamericanos a los panameños. Y creo que en ese momento, con una visión de patria, toda la sociedad, incluyendo los partidos políticos, los gremios, se sentaron en las llamadas reuniones de Coronado, que es una playa en Panamá, por espacio de varios meses, y llegaron a consensuar que el tema del canal era un tema de Estado. Y se definió una ley a nivel de la Constitución, del título constitucional, que es un caso único. Yo he revisado y he encontrado muy pocos ejemplos de esa naturaleza. Y luego se le blindó para que en efecto fuera un ente que estuviese apartado de la política partidista. Y creo que ese consenso, ese acuerdo nacional, fue la base para que en efecto el canal fuese un motor de crecimiento, como en efecto lo ha sido. Luego, para la ampliación, se llamó a un referéndum y votó el pueblo panameño. Y una vez que el pueblo mayoritariamente, casi un 80%, decidió que quería la ampliación, se convirtió en un proyecto de Estado y se unieron fuerzas para que en efecto la ampliación se ejecute. Paralelo a eso, hay un elemento muy importante que ha ayudado a que Panamá se dé consistentemente en la inversión extranjera, y es la seguridad jurídica. Se diseñó un paquete de leyes que son salvaguardas para que la inversión extranjera pueda venir a Panamá. Inclusive se han diseñado diferentes zonas francas, leyes especiales para el asentamiento de corporaciones en Panamá. Entonces, todo está orientado a que en efecto se explote la posición geográfica y se desarrolle eventualmente 4 o 5 sectores fundamentales. Como una cosa curiosa, el último gobierno contrató a una firma de consultores, una firma muy famosa, para que hiciera un análisis estratégico y que luego eso se convirtiera en leyes. Y lo que compartía con ustedes el día martes tiene que ver con el resultado de esa consultoría. Habían 4 pilares donde Panamá puede potenciarse para llevar a cabo pues su plan de crecimiento económico. Tú nos contabas también que concesionaron 5 puertos, ¿verdad? Nosotros tenemos acá el deseo de concesionar un puerto. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo creo que fue una buena experiencia porque por mucho tiempo el gobierno administraba los puertos, pero los puertos no dejaron de ser unos puertos de cabotaje regionales con muy poca participación en el comercio mundial. En 1995 se concesionó el primer puerto, que es el puerto de Manzanillo, un puerto que en ese momento no funcionaba, y se le dio a un grupo mixto de panameños y compañías americanas. Ese puerto llegó a ser el primer puerto de América Latina al cabo de 7 años y hoy es el segundo puerto
de América Latina con un movimiento de contenedores que superan los 2.5 millones de contenedores. Es una operación exitosa donde el gobierno es un ente regulador y el puerto funciona como un negocio privado. Esa experiencia se replicó en otro puerto en Colón, el puerto de Cristóbal, y en Balboa, que es un puerto en el Pacífico. Y de esa experiencia luego se sucedieron una concesión al grupo taiwanés Evergreen, que es otro puerto importante. Hace 4 años vino la Autoridad Marítima de Singapur y acaba de inaugurar un puerto que inició con una capacidad de 500.000 de contenedores y ahora se está ampliando a 2 millones de contenedores. Y recientemente se abrió la licitación y se otorgó una 6ª concesión para un nuevo puerto en Colón, en Isla Margarita, para un grupo mixto chino-estadounidense. Y la conclusión de toda esta experiencia es que atraer a los mejores concesionarios de puertos, las mejores compañías, las que yo te he mencionado son de categoría mundial, donde el Estado lo que recibe son dividendos de la operación de estos puertos. Algunos de ellos son concesiones privadas, otros son empresas en asociación con el gobierno. Por ejemplo, el puerto de Balboa y de Cristóbal, el gobierno tiene el 49% de las acciones y recibe dividendos de esa operación. Interesante, Ana, que no sea el 51%. Ahora aquí hemos tenido un problema con una empresa italiana, que es Enel, que debería de tener ya la mayoría de acciones, pero el gobierno en Panamá ha estado dispuesto a hacer eso. ¿Tú cómo ves la posibilidad de que en El Salvador nos convirtamos en un centro logístico? Lo hemos hablado por mucho tiempo, hemos hecho un puerto para eso. ¿Tú le ves unas posibilidades reales a eso? Yo creo que sí, le veo posibilidades reales, no solo por la ubicación geográfica, ya hemos recorrido bastante terreno, tenemos apoyo, no solo nacional, sino que internacional en la materia del puerto, el Fomilenio, sino que también tenemos toda esta red comercial, acceso a diferentes mercados internacionales, donde hace sentido que vengan inversionistas a la región y que busquen distribuir sus productos o los productos de otros al resto de Centroamérica, México, Panamá, y también de hacer algunas operaciones, es de aprovechar obviamente no solo actividades de logística, pero como tú decías, a través de esquemas como zonas francas y otros, dar algún valor agregado o algún servicio. Y esas oportunidades están ahí y lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar para aprovecharlas. Sí, yo creo que los señalamientos de Ivana son muy apropiados y te conversaba a ti en días anteriores la gran oportunidad que veo yo en el puerto de La Unión del Salvador. En el lado Pacífico, en el Océano Pacífico, hay muy pocos puertos desarrollados, entre el último de México, que sería Manzanillo, y si te vas al sur, en Chile, Iquique, o en Ecuador, Guayaquil o Esmeralda. Yo creo que hay una tremenda oportunidad para que se desarrolle un buen puerto, y ya ustedes lo tienen, en una actividad que no solamente conjugue el movimiento de contenedores, sino también el transbordo de contenedores, que creo que ahí es donde está la oportunidad. Pero por otro lado, Luis, en Panamá no está exenta de las discusiones políticas y de la participación y la discusión de los partidos políticos. Sin embargo, de alguna manera han logrado blindar, si le queremos llamar así, a lo que es la institución encargada del manejo del Canal de Panamá. Tú me corriges, Pepe, pero la pregunta es, ¿qué es lo que ustedes han logrado? ¿Cómo han logrado mantener blindada el manejo del canal, aún con todas las discusiones que ustedes tienen en Panamá entre los partidos y las facciones políticas, que de alguna manera acá en El Salvador no nos están permitiendo darle salida a un tema tan estratégico como es el puerto? Sí, en efecto, Miguel, yo creo que se han dado varios elementos. Por un lado, como mencioné, la creación del canal es un título constitucional, o sea que no es una simple ley
que puedes cambiar de la noche a la mañana, tendrías que cambiar la Constitución. Por otro lado, se decidió que el único cordón umbilical entre el Canal de Panamá y el Ejecutivo es el presupuesto. Entonces el presupuesto se somete al Ejecutivo y luego se lleva a la Asamblea, pero no lo pueden cambiar. Se aprueba o desaprueba. Creo que eso también es importante porque entonces no hay una injerencia directa de las diferentes facciones políticas en el presupuesto del canal y mucho menos en su ejecución. Y finalmente yo diría que lo mejor de todo lo que se ha planteado es que quienes dirigen el Canal de Panamá, y yo tuve el honor de ser parte de eso, no somos políticos, somos gerentes que venimos del sector privado, que tenemos la responsabilidad y también tenemos que responder por los resultados a todos los panameños, y en ese sentido pues el canal se maneja día a día como un negocio privado, brindándole los dividendos a los dueños, que son todos los panameños, sin injerencia ni del Ejecutivo ni de la Asamblea Legislativa. ¿Tú ves, Miguel Ángel, una posibilidad de que en El Salvador hiciéramos, tal vez no llevarlo a rango constitucional, pero por lo menos independizarlo de los políticos y que de esa manera podamos tener un hub de desarrollo alrededor del puerto de la Unión? No veo por qué no deberíamos, pero ciertamente es parte del desafío. Es decir, en la medida que continuamos, digamos, con una discusión bien ideologizada a nivel político, digamos que se vuelve difícil entrar en un diálogo de cómo hacer para que mantengamos blindadas operaciones que son estratégicas y que puedan ir construyendo en el tiempo valor estratégico para el país. Deberíamos de poderlo hacer, Luis. Creo que es un tema de voluntad y de ver beneficios de largo plazo más que de corto plazo. En el evento que tuvimos el martes, ciertamente yo decía que pareciera que la manera que los salvadoreños narramos nuestra historia, lo hacemos de una manera bien ideologizada para justificar nuestras acciones partidarias y de alguna manera beneficiarnos en el corto plazo políticamente. Pero eso nos está distorsionando poder ver cuáles son los objetivos de país en el largo plazo y no los intereses partidarios de corto plazo. Como que hay que cambiar la narrativa y volver a repensar cómo queremos ver El Salvador a futuro. Y parte de lo que estamos haciendo en FUSADES es ciertamente eso, fomentando el debate, pero el debate inteligente, fomentando el diálogo, fomentando propuestas, que tal vez muchos no estén de acuerdo con las opiniones de FUSADES, pero hombre, pero estamos presentando algo, estamos presentando propuestas concisas que de alguna manera nos permitan caminar en la línea como Panamá lo ha hecho. Johanna, tú has trabajado un poco en todo el tema de zonas francas también. Se está discutiendo en este momento qué hacer con el tema de la ley de zonas francas. ¿Cómo has visto la evolución de este tema y crees que esto es complementario al tema del puerto y todo? Lo que es interesante es ver que la herramienta de desarrollo llamada zonas francas existe en todo el mundo. La ocupan tanto países desarrollados como países en desarrollo. Existen en Estados Unidos, en España, ya no se diga en Asia y en toda América Latina. Y efectivamente son herramientas que van evolucionando con el tiempo, se van modernizando y es lo que se requiere en nuestro país, una modernización a la legislación para cumplir con ciertos requisitos internacionales de la OMC. Y es una gran oportunidad para modernizar este marco, como ya lo hizo Panamá, también ya lo hizo Costa Rica, varios países ya pasaron por este camino, porque son una herramienta de desarrollo tan grande. En Asia, muchas de ellas están asociadas con los puertos, efectivamente, como una herramienta para traer desarrollo industrial a las zonas. Mucha, por ejemplo, en Colombia, mucha industria pesada se encuentra en zonas francas a la par de los puertos y así acortan muchos costos de transporte para poder llevar sus productos a los mercados internacionales. Entonces sí, son estrategias de desarrollo que hay que apostarle y existen muchas experiencias alrededor de todo el mundo que nos pueden ayudar a ir avanzando en la materia.
Tal vez a la vuelta, Pepe, nos cuentas un poco las cifras de Panamá para que se forme nuestra audiencia un poco la idea, y nos comentas del tema de las zonas francas. O sea, porque a veces aquí zonas francas pensamos que es maquila, textil nada más, ¿verdad? Y no comprendemos la envergadura. Pero a la vuelta de los comerciales te doy la palabra. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía y en un momento estamos de regreso con 361 grados.